Ok, mis chicas. Bueno, bienvenidas a esta charla de alta sensibilidad. Y hoy día la idea es que sea una charla informativa de esto. ¿Qué significa ser una persona altamente sensible o PAS? Muchas veces, porque es un poco largo, ¿no? Personas altamente sensibles, van a ver el diminutivo, que es personas PAS. Es como PAS, pero de sensibilidad. Este es un término acuñado por la doctora Elaine Aron a mediados de los 90. Ella es una psicóloga, una investigadora, que en su proceso como psicóloga investigando se dio cuenta que habían cosas que no le calzaban, que le pasaban a ella, pero que no eran patologías de lo que ella estaba estudiando. Y ahí empezó a ver que había una mayor sensibilidad en su sistema, que ella sentía como que y se dio cuenta que no era la única, empezó a como armar de qué pasa con la sensibilidad, y empezó como era investigadora, empezó a agrupar, ¿no es cierto?, de qué se trata esto, a quién le pasa, cuántos somos, etcétera. La alta sensibilidad desde ese momento se acuña y no se reconoce como una patología. Una patología es algo que necesita ser sanado, que necesita ser cambiado o gestionado. Esto es simplemente un rasgo, ¿ya? El ser altamente sensible es como tener el pelo crespo. Es nomás. Podéis tener el pelo crespo frizz o puedes tener el pelo crespo con conocimiento de cremas y peinado y lo mismo pasa con la alta sensibilidad. Entonces el conocer de qué se trata ayuda mucho, porque como todos los rasgos, igual que el pelo crespo, te puede quedar el rulo armado o el rulo desarmado. Lo mismo ocurre con la alta sensibilidad. Se calcula que más o menos un 15 o un 20% de la población son personas altamente sensibles, lo que es harto. Si entran en una habitación o se acuerdan de alguna clase en la que estuvieron, si eran 20 personas, 6 eran altamente sensibles, es harto. O sea, estamos rodeados, tienen familiares, amigos con alta sensibilidad. Ser paz, en resumen, así muy básico, y esto es como lo más importante de todo lo que vamos a ver hoy, que quiero que se acuerden, es que básicamente ser paz significa que tu sistema nervioso recibe más información sensorial, ya sea del entorno o desde adentro. Todo se siente más. Entonces vas al mall y te cansa porque sientes todo. Y como cualquier sistema, cuando siente mucho, cuando cualquier sistema tú lo llenas de información, se cansa. Lo mismo ocurre con todo lo que nos pasa por dentro, los pensamientos, las sensaciones, las emociones, las conclusiones, etc. En una persona altamente sensible es más agudo. Nos damos cuenta de manera más refinada que una persona no altamente sensible. Eso es como, ya, pues qué bien, ¿no? Esto es como la gente que tiene oído para la música. Ya, tiene oído. Una persona altamente sensible, su sistema nervioso biológicamente siente más. Hay una cosa súper interesante en relación a esto, que se ha descubierto que en otras especies animales también ocurre esto. También ocurre que, eh, disculpe, estaba viendo si se había inscrito alguien más, que hay una parte de esos animales que son altamente sensibles. Ya, seguimos. Estos son los 4 factores que definen a una persona paz. Esto es lo que definió la autora, la Elaine, desde lo que es lo que significa ser paz. Se los voy a poner los 4. Esto es lo que tendría que agrupar. Estas son como las 4 columnas que definen a una persona altamente sensible. El test que ustedes vieron, de alguna manera, con esas preguntas, trata de identificar estas columnas. Estas columnas también aparecen en otras personas, incluso en otros trastornos. Incluso hay otros trastornos que pueden ser altamente sensibles, pero esto es
un poco el resumen de la alta sensibilidad. Mayor profundidad de pensamiento, ya sean positivo o negativo. La rumia, el análisis, la vida interior rica. Uno está como llegando a conclusiones, el insight. Tu cabeza está activada, llega a conclusiones, hace enlaces. Y cuando hay preocupación o ansiedad, ocurre lo mismo a través de la rumia, el observar, te das cuenta de cosas muy pequeñitas que te pueden generar estrés, porque quizás, y esto es porque algo está pasando aparte de la alta sensibilidad, ¿no? Cuando empezamos a pensar así, que ocurre también. Alta percepción a las sutilezas del entorno y de su mundo interno. ¿Qué quiere decir esto? Te notas algo distinto. Una persona altamente sensible, como su sistema nervioso siente más, las personas observan esto, una persona altamente sensible observa esto más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llegas a un lugar y a alguien le pasa algo, tú lo notas. Una persona altamente sensible se da cuenta y dice, oye, estaba raro el Juan, ¿no cachaste? Y la pareja, el amigo que no es altamente sensible, no cacha ni la cuestión y te va a decir, no sé, puede ser, algo pasó en el tono, tú te das cuenta de estos cambios, ya sea también en el mundo interno o en el mundo externo. Tú te das cuenta cuando, incluso hay mujeres altamente sensibles que se dan cuenta cuando están ovulando o cuando están cambiando su ciclo de hormonal. Tienen esa capacidad de darse cuenta porque reciben mayor información. Tendencia a la sobreestimulación sensorial, abrumarse. Cuando uno está abrumado es cuando tu sistema nervioso recibió demasiada info y es mucho y ahí hay que descargar, hay que parar. Ahí es cuando uno necesita silencio, estas son las pausas conscientes. Muchas personas altamente sensibles, por ejemplo, van a una fiesta, un cumpleaños y es rico ver a la gente, pero es mucho, de repente es mucho y salí y con la excusa de fumarte un puchito, fumarte un cigarrito, así es la pausa de silencio, como que bajáis, porque se tiende a juntar. Entonces, estas pausas, darse cuenta de cuando se empieza a juntar demasiada información sensorial, ya sea interna o externa, te ayuda para que vayas honrando estas pausas. Mayor empatía y mayor reactividad emocional. La empatía se define como la capacidad de entender al otro o ponerse en los zapatos del otro. Eso te hace una persona que escucha mucho. Esto no tiene que ver con ser empático o absorber la energía del otro, es que simplemente como observas a la persona, el tono, cómo habla, la cara, lo puedes entender un poquitito más, como que sientes que te llega lo que te está diciendo. No necesariamente te tiene que drenar, ya que esos son otros temas. Y reactividad emocional, cuando algo pasa, una persona altamente sensible, como siente mucho, cuando son emociones negativas, también pueden ser súper abrumantes y las reacciones también pueden ser muy exageradas. Sobre todo si hay un proceso, estás sanando algo o estás pasando por alguna situación difícil, puede ocurrir estas como... Carolina Andrew, chuta, disculpen, que justo me llamó una de las participantes. No sé si fue de casualidad o qué. Esperen, voy a ver si... Ya. Estas son algunas de las características de una persona altamente sensible en como normal. Te das cuenta de los errores para evitarlos. Una persona altamente sensible tiene la capacidad de programarse. Como uno se abruma, como no nos gusta el estrés, eso va a salir un poquitito más adelante, no nos gusta mucho el estrés, nos programamos, aprendemos y tratamos de evitar lo que no nos gusta. Alta concentración. Cuando nos concentramos en una situación, cuando nos metemos en algo, toda la atención en ese minuto se va hacia ese elemento. Alta capacidad al detalle. Una persona altamente sensible se va a dar cuenta de elementos que no están bien.
ya sea en planificación, Carolina, porfa, silencia tu micrófono, ya sea en una planificación, en un presupuesto, en una nota musical, en un color, en un diseño, tus ojos, tus oídos, va a poder ver un poco más. Estamos hablando de información, recuerda, sistema nervioso está procesando información, una persona altamente sensible tiene un mayor rango, ve lo que los otros no ves. Y como hablamos de sistema nervioso, el sistema nervioso está asociado a los 5 sentidos y van a haber algunas diferencias. Hay personas que quizás el detalle lo van a ver más con los ojos, van a tener más desarrollado eso, o el oído, o las sensaciones y emociones, el gusto, ¿no? Puede variar también ahí, puede ser que tengas mucha capacidad de ver esos detalles en alguno de los sentidos más que en el otro. Alta capacidad de aprendizaje, y esto tiene que ver con la concentración. Las personas paz en general tienden a estudiar y tienden a poner atención y tienden a memorizar y además enlazan la información. Las personas altamente sensibles tienden a generar conclusiones con los elementos de la información que van manejando. Alta empatía, esto ya lo vimos, te das cuenta de lo que le pasa al otro, puedes leer lo que le pasa al otro, tienes la capacidad de observar y concluir cuando algo pasa, cuando algo está distinto. Alta creatividad. Esto es súper importante, interesante, porque la mayoría de las personas que son creativas a nivel del planeta son personas altamente sensibles. Lo mismo con las personas que, cuando yo hablo de creatividad, no hablo de artistas. La creatividad es la capacidad de aplicar los recursos existentes a una problemática compleja con una nueva solución. La mayoría de los científicos son altamente creativos, las personas que están inventando cosas desde la tecnología también, porque tienen la capacidad de encontrar una solución a una problemática compleja con los recursos que hay. La alta creatividad viene de la alta sensibilidad porque como estás recibiendo más información, enlazas. Entonces se te hace obvio, y aquí yo sé que todas están diciendo, ¡ay, sí, me ha pasado todas estas veces! Desde ¿qué vamos a comer? Y hay 4 ingredientes y tu capacidad creativa los enlaces y es como obvio que a soluciones complejas en relaciones, lo que sea en lo que ustedes estén. La creatividad es la capacidad de ir agarrando estos elementos extras que te permite, que recibes al tener un sistema nervioso más abierto, más amplio, y enlazarlos. Alta conexión con uno mismo y el entorno. La conexión se define como la capacidad de ser visto, valorado y escuchado. Y esto es lo que se aplica en el entorno y con uno mismo. ¿Qué quiere decir esto? Me conecto, me escucho a mí misma, ojalá me valore, eso tiene que ver con la autoestima. Y uy, me fui. Y el entorno igual. Las personas, el entorno puede ser la naturaleza o también puede ser las personas, la familia, las mascotas. Te conectas. Y mayor neuroplasticidad. Esto es súper interesante. La neuroplasticidad, la plasticidad es el cambio, no es la capacidad de cambiar. Y la neuro son las células, las neuronas son las células del sistema nervioso. Y la neuroplasticidad se define como la capacidad del sistema nervioso de generar nuevas conexiones neuronales. El cerebro, el sistema nervioso, sella la información, sella el conocimiento a través de estas redes neuronales. La neuroplasticidad se refiere a la capacidad de cambiar, básicamente, la capacidad de sanar. Las personas altamente sensibles, hay un paper ahí, de ahí se los puedo mandar, las personas altamente sensibles tienen la capacidad de generar estos cambios más rápido.
Y esto tiene que ver con el cambio, tiene que ver con la sanación, tiene que ver con el entendimiento. Y yo como terapeuta que trabaja con personas altamente sensibles en temáticas difíciles como ansiedad y trauma, lo veo bastante seguido. O sea, yo veo todo esto en consulta, la capacidad de conectar, la capacidad de salir desde esa conexión, encontrar nuevas soluciones a las problemáticas que están pasando y los cambios que se van generando, ¿no? ¡Pum! De repente empiezan las personas a salir de las problemáticas en las que estaban. Estos son los desafíos, esto es lo que cuesta. El estrés nos afecta más, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Las situaciones de estar corriendo, de estar en último minuto, de muchos cambios, todos los cambios estresan, muchas cosas a la vez también, todos esos elementos sumados, más temas no resueltos de infancia, se reducen en estrés. El estrés lo puedes definir en dos áreas, ¿no? Una es el agotamiento del sistema nervioso por la sobrecarga, es cuando uno le suma, le suma, le suma, le suma, le pone, le pone, le pone, y como que llega un minuto en que ya es mucho, y también tiene que ver con los procesos que están pendientes. Y una persona altamente sensible nos afecta mucho más el estrés. Tenemos mayor riesgo de tener trastornos de ansiedad, burnout o alguna patología asociada. No nos hace bien quedarnos ahí mucho rato en esa dinámica. Mucha información abruma, esto ya lo vimos y cuando hablo de informaciones, cualquier información puede ser desde información de mucha gente, mucho ruido, la vida moderna tiene mucha información en general, la tele, todos los anuncios, todo el sistema comercial está tratando de llamarte la atención, uno va al mall y está todo diseñado para llamar tu atención y todo eso en exagerado tiende a abrumar, por eso probablemente muchas van al mall un ratito, a mí me gusta ir al mall los martes en la mañana, es como el día que no hay nadie y vivo súper lejos de todo, yo también soy paz a todo esto, ya se habrán dado cuenta. Otro de los desafíos es que la cultura percibe la sensibilidad como debilidad, como que lo tiene asociado, como que culturalmente los valores que se destacan son los valores de la resistencia, de la fuerza, de que no te afecte nada. Y acá esto va a depender obviamente de la persona, del entorno, pero hay una sensación de que uno tiene que tratar de pasar piola, como que no se note la sensibilidad o tratar como y la mayoría de los aguantes, como las estrategias es como aguántele nomás. Y para una persona altamente sensible esto no nos sirve porque nuestra fuerza va por otro lado. Nuestra fuerza como personas altamente sensibles va en la capacidad de conectar, en la capacidad de crear, en la capacidad de entender. No va en el aguante, aguántele pija. A ver, ya, ahí está, el otro. Y esta alta sensibilidad también nos pone en mayor riesgo de heridas emocionales de infancia. Y esto lo vamos a ver. ¿Cuáles son y por qué nos ponen riesgos? Porque nos afectan más las cosas. Siendo niños altamente sensibles, en un entorno donde los padres no saben, la mayoría de las familias, la educación emocional en Chile y en el mundo es muy básica, recién ahora se habla un poquito del tema, siendo un niño altamente sensible, sintiendo mucho, los padres no necesariamente van a tener las herramientas para acompañarte a gestionar y regular ese sistema nervioso. Y eso más otros temas, más otros elementos puede generar heridas de infancia, situaciones que fueron tremendamente dolorosas en tu experiencia, que quizás para otro niño no hubiera sido tanto, pero que a ti sí te afectó. Abandonos, cambios, respuestas o ausencias de respuesta. Paz y teoría de apego. Los paz somos nosotros. La teoría de apego, no sé si la conocen, es una teoría bastante conocida, se utiliza mucho en psicología de infancia y también en terapia de pareja, porque influye en el cómo nos relacionamos. La teoría del apego tiene que ver con qué es lo que nos ocurre en la primera infancia, principalmente con los padres,
y qué tan seguros nos hace sentir según el entorno que tenemos. Y eso, como que en los primeros 3 años nuestro sistema nervioso se instala a nivel emocional. Esto no es cognitivo, esto es como tú sientes. Y esto después queda en el automático, ¿ya? Cuando yo hablo de automático, estoy refiriéndome a la parte del sistema nervioso que está, tiene 3 partes del sistema nervioso, ¿no? La parte de adelante es el ejecutivo, la del medio es el emocional, y lo demás al fondo es el cerebro de sobrevivencia. Esto queda aquí engranado en la parte del cerebro profunda, donde están la sobrevivencia y donde están las respuestas emocionales. Esta parte del cerebro no funciona con la voluntad ni con el lenguaje, funciona con otros sistemas. Bueno, la teoría de apego es súper importante porque el apego seguro es cuando creces con figuras de adulto que son capaces de regularte a nivel emocional, de explicarte, de no friquearse con tu sensibilidad y de no desconectarte con tu sensibilidad, y te generan seguridad en quién eres tú y te generan seguridad, capacidad de confiar en el entorno, en las otras personas. Y esto, el apego seguro, es siempre lo más buscado, porque genera estabilidad, bienestar, buena autoestima, capacidad de poner límites. Y en los casos, estos son los principales, son 4 apegos. Está el apego seguro, el apego ansioso, el apego evitativo, y el cuarto que no lo puse porque es un apego desorganizado, que es una mezcla, y es ahí, ese es el más complicado porque en el fondo a nivel emocional no sabes qué es lo que va a pasar, y ese es lo que es el apego que hay en las personas, no solamente altamente sensibles, que presentan trastornos psiquiátricos mayores. Eh, bueno, pero los 2 más importantes son el apego ansioso y el apego evitativo. Y esto tiene que ver con el dónde te sientes tú seguro. ¿Ya? Estamos hablando del sistema nervioso. El sistema nervioso, la principal función es que tú estés seguro, que tú te sientas seguro. Tenemos 2 motores dentro de nuestro sistema nervioso, nuestro motor de mi voz, yo, mi autenticidad, y el motor del entorno, el sentirme parte de la tribu. Y todos estos elementos se relacionan a esto. El apego ansioso es cuando veo mucho miedo a mi alrededor, eh, y esa persona la figura de adulto, sobre soluciona eh, mis necesidades. Son esas personas que están muy aprensivas, muy encima, donde todo puede ser muy complicado. Aquí no voy a entrar a apelar a los papás, sino que simplemente y tampoco vamos a entrar a que son los responsables de toda nuestra herida. Esto es solamente para entender por qué nos pasa lo que nos pasa, y después ya uno de adulto tiene la responsabilidad de hacer las terapias para estar bien, ¿no? Pero el apego ansioso te enseña que hay que estar con miedo al entorno. Andáis con la incomodidad constante eh, al entorno. Andáis con el sistema nervioso activado, nerviosito, ¿ya? Y ¿qué es lo que eso genera? Que estás demasiado atento al entorno, por lo tanto, estás demasiado permeable a cubrir las necesidades del entorno. Esto significa dificultad para poner límites. Tienes más presente la voz de la petición externa que la voz de tu autenticidad, estas 2 fuerzas. Creciste sabiendo que si tú le decías que sí a todo al entorno, ibas a estar seguro, no había problema, seguía ahí la corriente. Y muchas veces el problema es que bajas el volumen de tu propia voz, de tu autenticidad. Esto tiene que ver con dificultad para poner límites, dificultad para decir que no, dificultad para reconocer qué te pasa, confusión contigo, como que se te enreda la cabeza, o te pasa algo y te demoráis caleta, muchos años en decir, oye, sí, la verdad es que eso fue heavy, como que le bajáis el perfil a las cosas heavy. ¿Ya? Muchas probablemente están entendiendo parte de lo que les pasa, ¿ya?
El apego evitativo es el opuesto, tiene que ver con la negligencia, tiene que ver con el no te pesco, no estoy. En la figura adulta no está, lo que significa que aquí la figura segura soy yo. Yo aprendo yo a resolverme la cuestión sola porque afuera no sé qué va a pasar, no sé si van a estar, no sé si van a llegar o no sé si me van a escuchar y eso hace que uno tienda a aislarse. No se me enreden si se sienten que les pasa de todo, porque esto también es común. Hay veces que uno puede sentirse súper segura en el ámbito del trabajo y súper ansiosa en el ámbito de las amigas y súper evitativa en el ámbito de la pareja. ¿Ya? Esto pasa y ahí hay mucha más información. Si esto les hace clic, ahí pueden continuar. Hay muchos libros sobre teoría de apego. La mayoría de los que tienen niños, probablemente la psicóloga si han hecho terapia con sus hijos, probablemente, o sea, no sé si les ha dicho, pero en la mayoría de las terapias de familia se incluye a los padres en algún minuto y hablan un poco de esto, ¿no? Y en las terapias de pareja, porque obviamente esto va a determinar el cómo yo me siento seguro también con mi pareja. Y acá tenemos un montón de juegos. Hay gente que necesita mucho espacio, mucho silencio, mucha distancia, y hay gente que necesita que estén encima todo el tiempo y se ponen súper ansiosas y no los llaman todo el día y es terrible y lo pasan pésimo y, no, aquí estoy un poco estereotipando los extremos. ¿Qué pasa con las personas altamente sensibles y esto? Como tú siendo niño no conoces de las emociones, todos los niños aprenden a regular y a entender su mundo emocional en la infancia a través del entorno. Las figuras adultas nos ayudan a regular nuestro sistema nervioso, manteniéndose calmados, nos prestan confianza. Hasta en la adultez esto nos ocurre, los sistemas nerviosos conversan. Por eso, por ejemplo, en terapia tú puedes llegar súper ansioso y la terapeuta se mantiene tranquila y te calma, ¿ya? Una persona altamente sensible que siente mucho, un niño que está sintiendo, y el papá no sabe, o el papá está trabajando, o se acaban de separar y no tiene tiempo y está pasando lo pésimo, todas esas ausencias en un niño altamente sensible pueden ser más problemáticas porque le afectan más. Un niño altamente sensible le afectan más esas cosas que un niño no tan sensible. Entonces ahí hay un mayor riesgo, dependiendo también, y para qué hablar situaciones más graves, ¿no? Negligencias, crisis, cambio, abuso, etcétera. Padres con trastorno, alcoholismo, no sé, y hay mucho más. Paz y el cuerpo. Hemos hablado de la alta sensibilidad y para entender a la alta sensibilidad tenemos que saber que está en el cuerpo. El sistema nervioso son células que están en el cuerpo. Por lo tanto, la alta sensibilidad se siente en el cuerpo. La podemos conversar, las ideas vienen después de lo que nos ocurre en el cuerpo y las emociones. Por lo tanto, es súper importante tener conexión con nuestro cuerpo, tener herramientas para conectar con el cuerpo. Saber cuándo necesitamos descansar. Y aquí está el tiempo de ocio y tiempo de juego, porque son súper importantes para la salud. Súper importantes para reciclarnos. Es más, como que hay una parte de la creatividad que se da en el juego. Algo ocurre ahí que se equilibran los hemisferios y ahí aparecen muchas cosas que son de alta inteligencia y alta creatividad. Saber gestionar la ansiedad. Una persona altamente sensible va a sufrir de ansiedad, te van a afectar las cosas mucho más, los cambios, y necesitas tener herramientas para gestionar esta ansiedad, reconocerla en el cuerpo, reconocerla cómo a ti te afecta, cuáles son los botones que a ti se te apretan y tener herramientas como para poder volver a ayudarte a calmar. Saber reconocer las relaciones y los lugares seguros. Esto es súper importante. Cuando yo me refiero a lugares seguros, me refiero, y relaciones seguras, me refiero a que tú te sientes cómoda, ¿ya? El opuesto es
¿Te ha pasado que de repente llegáis a relaciones o lugares que uno se siente caminando huevos, así como que cualquier cosa va a quedar en la cagada? Ese es el opuesto al sentirse seguro. Eso es tu cuerpo dándote la señalética que no estás en un lugar seguro por la razón que sea. Puede ser que la persona esté con algo, puede ser que la persona sea que ese lugar sea muy ansioso, estén en una crisis, o simplemente sean personas que tienen en su cabeza más juicio que empatía, ¿ya? Las personas altamente sensibles tenemos un radar para sentir el juicio versus la empatía. ¿A qué me refiero con juicio versus empatía? Me refiero que la empatía es una aceptación, es como esas personas que están y son. Y el juicio es esa queja, esa crítica, y la queja genera esta sensación de estar caminando sobre huevos. Es tu cuerpo el que te va a ayudar a identificar esos lugares. ¿Por qué? Porque como se nos tiende a recargar el sistema nervioso, necesitamos lugares seguros donde nos podemos recargar, donde nos podemos volver a conectar. Esto funciona ya sea si para ti sea más cómodo hacerlo tú contigo y en silencio, tú contigo y la naturaleza y en silencio, tú contigo y la naturaleza con tu mejor amiga o solamente con tu mejor amiga y una botella de vino, o con tu grupo de amigas y una botella de vino en la naturaleza o bailando. No, lo importante es que para ti se sienta seguro y la sensación del cuerpo es esto. Ahí. Ahí es donde tienen que reconocer, porque eso es lo que nos ayuda a regular. E incorporar rutinas de autocuidado. ¿Cuáles son las rutinas de autocuidado? Son esos hábitos que hacemos seguido, que los tenemos incorporados, así como nos lavamos los dientes, nos lavamos el pelo, desayunamos, los viernes vamos a comprar al supermercado, bla, bla, bla. Incorporamos rutinas de autocuidado, donde en ese momento le damos un descanso al cuerpo para que suelte, para que se relaje. Puede ser tu clase de yoga, tu meditación personal, el arte también ayuda mucho, pero es importante priorizarlas, porque si no se empieza a juntar tierra, se empieza a juntar mucha cosa y aparece la sintomatología de estrés y de sentirse abrumado. Sanación de infancia. Como vimos anteriormente en el tema de apego, un niño altamente sensible, dependiendo del entorno y dependiendo de lo que pasa, tiene un mayor riesgo a quedar con algunas situaciones de infancia que hayan sido dolorosas. Ahora, el ser paz no es sinónimo de ser enrollado, ¿ya? ¿A qué me refiero con ser enrollado? Ser alguien que está todo el rato pasándolo mal, todo el rato sintiendo que todo se abruma, todo el rato sobre reaccionando. Esa es una persona altamente sensible que está procesando una herida de infancia, que todavía está ahí, que no está encontrando la manera o el apoyo o las herramientas para poderla gestionar y regular, ¿ya? Y aquí están las emociones, o sea, eso es una persona que está enrollada y puede ser una persona no sensible como una persona altamente sensible. Como este es un rasgo que pasa desapercibido en los colegios, en las familias, la mayoría de los PAS crecen así como a vos dale, en algún minuto de su vida quizás aprenden a meditar, algo harán, muchos hacen terapia, leen, investigan, se sanan y salen de ese rollo, aprenden a gestionar, ¿no? Todo lo que sentimos, porque es un poquito agotante, pues todo te afecta, todo se siente, como la luna llena, la luna, todo así, todo el rato, ¿no? Entre paréntesis, no saben nada lo que es ser una persona altamente sensible en transición a menopausia, ahí sí que te la encargo, chiquillos, sí, eso fue el autobullying, ya, continuamos. La sanación de la infancia es súper importante para poder gestionar la alta sensibilidad y se hace a través de volvernos a relacionarnos con el cuerpo, hacernos cargo de lo que sentimos a través del cuerpo y aprender a regular el sistema nervioso, volver a hacernos caso desde ese lugar.
Cuando hablo de regular el sistema nervioso, es un término un poquito más médico para explicar, volver a calmarse, ¿ya? Y lo desregulado vendría a ser cuando estamos así, ¿ya? Que puede ser ansiedad, puede ser miedo, puede ser rabia, puede sentirme que no me siento seguro, algo pasa que no estoy bien. Y regular es volver a la calma. Las heridas de infancias no resueltas aparecen como trauma. La palabra trauma es una herida. Eso es un trauma, es una herida. Una herida emocional es una herida de infancia, que es algo que ocurre, es un evento que ocurre, un evento catastrófico que tuvimos que pasar, que superó nuestras capacidades y que nos genera en ese momento una saturación de nuestros recursos y que hay como el cortocircuito. Y muchas veces genera desconexiones también con aspectos de uno mismo. Eso es súper básico, que es un trauma relacional o un trauma emocional o herida de infancia. Se conectan, se utilizan casi como sinónimo. Y los traumas aparecen de distinta manera. Van a aparecer como estas reacciones extremas, como estas sobresensibilidades, también como dolores en el cuerpo, también como reacciones extremas e intensas a las cosas de la vida. Dificultad también para sostener el estrés, y también aparecen como un diálogo interno muy saturado, el perfeccionismo, conductas evitativas, el no contar nada a nadie, los TOC, todos estos pueden ser sintomatologías de trauma. Y un trauma, una herida emocional que no se resuelve genera mucha inflamación, porque básicamente tu cuerpo está con todas las hormonas del estrés todo el rato, está con el cortisol todo el rato, como que uno queda con el botón pegado de alarma, así, y eso inflama con todos los temas fisiológicos que se pueden generar. Acá no estoy diciendo que te estás inventando los dolores, te estoy diciendo que en tomar conciencia de las emociones, del efecto que tienen en el cuerpo, y el tomarle el peso y no dejarlo así como ya, dale nomás, si usted dé vuelta a la página y supérelo, nos ayuda a entender de que no es así tan así nomás. Todo esto en una persona altamente sensible se puede aumentar. Ahora, ¿cuáles son las buenas noticias? ¿Cuáles fueron una de las cosas que les dije al inicio? Las personas altamente sensibles tenemos mayor neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir? La mayoría de las personas altamente sensibles que yo tengo, y esto se los digo por experiencia, que yo trabajo en temáticas de trauma, incorporan rápidamente técnicas de autocuidado y se empiezan a ver cambios positivos súper rápido. Salen de ese rollo, empiezan a sentirse mejor, empiezan a darse cuenta de qué les pasa, empiezan a generar cambios en su entorno. Todo eso es neuroplasticidad. La neuroplasticidad no es que ocurra en tu cabeza, se refleja en esos estados de ánimo, en esas emociones, en esas conductas. Y los cambios se notan. O sea, yo muchas veces me quedo digo, wow. Y les digo a ustedes nomás, si los psicólogos habláramos, el apego inseguro, ya sea ansioso o evitativo, va a ser una base para heridas en una persona altamente sensible. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes tienen la memoria de que en infancia hubieron problemas, tuvieron padres que no estuvieron presentes, por la razón que sea, la probabilidad de que estén lidiando con una herida de infancia es altísima, con todo lo que eso significa. Ya, vamos a seguir. Aquí la recomendación es hacer una terapia, obviamente con alguien que sepa del rasgo, sepa de trauma, sepa y te enseñe a relacionarte nuevamente con tu cuerpo. Y acá esto es súper importante. Las personas altamente sensibles conectamos. Ese es el superpoder de las personas altamente sensibles, que conectamos y conectamos de una. Cuando ya lo tenemos incorporado,
tenemos la capacidad de entrar en estado de meditación tremendamente rápido, o conectarnos con la naturaleza. Nos vamos al bosque, Patagonia, y entramos y es, ¡oh! En un segundo sentimos toda la belleza y nos inunda y nuestro sistema nervioso está lleno de una dopamina exquisita. Conectamos rápidamente. Y la intuición es la voz, es el nombre que le ponemos a cuando nosotros nos conectamos con nuestro cuerpo y su sabiduría. Y una persona altamente sensible tiene una alta capacidad de conectar con esto. Y ese es tu mayor recurso, porque ahí, en ese espacio, se empieza a aclarar la película, se empiezan a aclarar los caminos a seguir. Para que entiendan un poquitito el contraste, ¿ya? A nivel de sistema nervioso, cuando yo estoy conectado, estoy en un estado meditativo, y estoy súper inteligente, mi cerebro está así, ¡guau!, conectadísimo, y está todo funcionando, y ahí vienen todos los insights, los entendimientos, las guías, las visiones. El estado de estrés es el opuesto, ¿ya? En el estado de estrés, los hemisferios cerebrales no están conectados en su mayor eficiencia, y como estamos con estrés, se tienden a sobreactivar las funciones más básicas del cerebro de sobrevivencia. Es muy difícil hacer las cosas nuevas, volvemos a los patrones antiguos. Entonces, cuando estás con mucha ansiedad y cuando estás con mucho estrés, es muy difícil encontrar esos caminos, esas salidas de sanación y de guía. Por eso es súper importante aprender a regular el sistema nervioso, aprender a decir, oh, estoy con ansiedad, estoy con estrés, ok, necesito hacer algo, aplicar eso y volver a tu estado de conexión, y desde ahí ya estáis con tu intuición, ya estáis bien, ya estáis con tus recursos funcionando. Un PAS sin elaborar estos traumas va a tener un mayor riesgo de tener trastornos de depresión y trastornos de ansiedad, desde estar un poquito complicado, estresarse, estar un poco tristón, a cosas mayores. Acá están las 3 áreas que se recomiendan para trabajar en una persona altamente sensible a estas heridas de infancia. Necesitas conocer del rasgo, que es lo que estamos haciendo hoy. Necesitas aprender a regular tu sistema nervioso. Esto es el botiquín emocional, que es lo que lo voy a hacer más adelante, en unas semanitas más. Y la terapia de trauma para que tú entiendas por qué te pasa lo que te pasa, y en específico cómo se manifiesta en ti esa herida. ¿Cuál fue la voz que se apagó? ¿Dónde te está costando decir que no? En las relaciones sociales, la alta sensibilidad no es sinónimo de timidez, ¿ya? Hay un 30% de las personas altamente sensibles que son extrovertidas. La mayoría son más introvertidas. La introversión y la extroversión tiene que ver con el cómo uno se recarga. Y hay un grupo que se recarga con la gente, que le gusta salir. Otros son más hacia adentro. Una persona paz conecta profundamente con las relaciones de confianza. ¿Qué quiere decir? Al tiro vamos a la conexión y vamos a lo que es real, y estamos ahí, sentimos y nos ponemos a hablar, y es como que te así súper amigui, súper rápido, porque te conectaste súper rápido. Recuerden, el superpoder de los pases es la conexión, conmigo, con el otro, con la naturaleza, y de ahí viene la creatividad, de ahí viene la intuición, es la conexión. Entonces nos conectamos rápidamente, y las amistades de las personas altamente sensibles tienden a ser súper profundas, como que hay una cosa de que tú las sentí. Las confrontaciones son las que cuestan. ¿Cuáles son las confrontaciones? Son las peleas. A una persona altamente sensible le cuesta más porque le afecta, le duele, porque es más empática. Entonces el pelear con el otro al ser más empático, no es alguien tan separado. Es como que también, como si fuera parte de ti también, pues. Y aquí uno puede aprender a confrontar, uno puede aprender a como poner los puntos sobre la I cuando es necesario, porque la realidad es que no toda la gente va a escuchar, no toda la gente es empática o buena o tiene buenas intenciones. Hay veces que los Barzas existen, hay gente que tiene trastornos y que son tremendamente egoístas, y hay que hacer si está en una situación así, tenéis que poder enfrentar eso, pero cuesta.
Un paz se conecta y se enamora rápidamente y tiende a la idealización. Esto también es súper importante, porque también aparece en la parte de trabajo, esto de la idealización. La inmadurez es en un paz, eh, como una persona paz, abstrae mucho, entiende muchas cosas en abstracto. eh, Muchas veces puedes idealizar personas, situaciones, relaciones o el mundo, ¿ya? Y aquí es súper importante mantenerse enraizado, es súper importante que una persona paz no se aísle total y completamente del sistema. Acá no sirve mucho el me quiero bajar de este planeta, porque no te mantiene desarraigado y ahí te empiezas a ir en una idealización que no te va a ayudar en tu bienestar, no te va a ayudar a sacar tu máximo potencial, ni a poder entregar lo que tú tienes para entregar. Eh, y bueno, el paz se enamora y se conecta rápidamente porque por este tema de la empatía, te conectáis rápidamente en la persona. El estilo de apego va a afectar la relación, que es un poco lo que ya vimos cuando estábamos viendo apego. Esto es súper importante y esto también se trabaja en la sanación de las heridas de infancia. Se recomienda fortalecer autoestima para aumentar la confianza y la valoración de sí mismo. Cuando hay heridas de infancia, cuando hay problemas de apego, cuando hay algún apego no seguro, casi siempre hay problemas de autoestima y de valoración personal. Lo que afecta a la confianza y afecta también esa como capacidad de decir, no, pues esto yo no me lo merezco, esto no me hace bien, esto... Así que es súper importante y muy recomendable que las personas altamente sensibles fortalezcan, trabajen esta confianza, trabajen la autoestima. Y mantener el equilibrio entre el espacio del otro con el espacio personal. Una persona altamente sensible necesita su espacio personal, su espacio de silencio, y necesita también el espacio de conexión con los otros, un espacio de conexión rica. Esas personas, no estoy hablando de conectarse porque fuiste a comprar el pan, sino de esa junta rica con tu tribu, con ese lugar donde te hace sentir bien. Y esto a veces por la vida o por las presiones sociales cuesta un poco, sobre todo si hay crianza o se tiende como en general, sobre todo las mujeres y altamente sensibles, y si están elaborando temas de trauma, les va a costar decir que no, les va a costar proteger sus espacios, van a priorizar otras situaciones, la familia, lo que sea, y aquí hay que tener mucha conciencia porque si no te priorizas el espacio personal, te vas a saturar, te vas a abrumar y tienes un mayor riesgo de explotar, de que se te junte, se te junte, se te junte y ¡pah! Que ahí pongas ese límite, pero desde ya que se te llenó la copa y sale para afuera nomás. Entonces ahí una de las mejores prácticas es observarse con tiempo, tener estas rutinas de autocuidado y darse esos tiempos para sí mismo. El trabajo. Las personas altamente sensibles son las personas que necesitan tener oficios y carreras que tengan sentido y vocación. Aquí las motivaciones en una persona altamente sensible son casi todas intrínsecas. ¿Qué quiere ser? Yo hago lo que hago porque me vibra, porque lo siento, es mi misión. Ponle el nombre que sea, pero te vibra desde adentro. La energía y la motivación viene desde ese lugar interno. Es muy difícil motivar a una persona altamente sensible con cosas externas, con plata, con poder, con cargos, porque la mayoría de las personas altamente sensibles no están ni ahí con eso. Quieren ser felices, quieren conectar, quieren encontrar la solución de las problemáticas, quieren tener tiempo personal, quieren estar con sus amigos. Valoramos otras cosas. Entonces, la mayoría de las cosas externas que podrían ser motivaciones para el trabajo en una persona altamente sensible no van a funcionar mucho. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de las personas altamente sensibles se van a carreras que son reflexivas, que son de estudio, que son de conocimiento, que son de consejo. Yo soy psicóloga, yo doy consejo, yo estudio y doy consejos y enseño.
Muchos de las personas altamente sensibles son mentores, son artistas, son profesores, personas de la salud, eh, científicos, estudian, conocen, terapeutas científicos, teólogos, personas también que están un poquitito aisladas, ¿no? Y acá se vuelve a reforzar el tema de que una persona altamente sensible necesita estar enraizada en el mundo. Si una persona en estas carreras te aíslas, te aíslas, te aíslas y te vas en tu mundo y solamente te quedas en tus libros, te desapegas de la complejidad humana, empiezas a perder, porque ahí te empiezas a ir a una idealización y ahí te vas. Y eso ocurre muchísimo, se confunden, por ejemplo, algunos caminos espirituales donde se van a unos caminos de idealización y de abstracción y que es súper bonito, pero no necesariamente funciona en el día a día y en el cotidiano. Este es un proceso doloroso para una persona paz, porque la mayoría de las personas paz ojalá no tuviéramos que enredarnos tanto con la complejidad y el ruido humano mundano, ¿no? Como que estamos súper bien en nuestro espacio silencioso y nuestro libro, como en nuestro lugar de meditación. Pero es súper importante salir al mundo y no quedarse ahí encerrado, porque ahí, aunque cueste, se madura la alta sensibilidad y hay muchísimo que entregar. Las personas altamente sensibles tienen muchísimo que entregar en este momento porque somos los que sabemos de empatía y hay una crisis de empatía en nuestro planeta, ¿no? Nuestro planeta es narciso, todo es el ego. Y incluso en los caminos espirituales, ¿no? Es como todo es juicio, comparación y no todos te llevan a conocerte a ti. Creatividad, la capacidad de encontrar soluciones a problemáticas tremendamente complejas. La voz de las personas altamente sensibles es súper importante en este momento. Recomendaciones. ¿Qué hacer para sobrevivir el rasgo? Conocerse a sí mismo, saber cómo el paz funciona en ti. Hacer trabajo de sanación de infancia, de autoestima, límites sanos, hacer tu terapia, tus talleres, comprarte tu libro. Sentir que estás pudiendo gestionar tu autoestima y tus límites. Saber regular el sistema nervioso, tener tu kit que te permita reconocer cuando algo está pasando, cuando estás abrumado y saber qué hacer. Hay gente que canta, hay gente que camina, hay gente que borda, hay gente que mira el mar, hay gente que hace yoga, hay gente que escribe. ¿Cuál es tu camino? ¿Qué es lo que a ti te sirve? ¿Cómo tú te conectas y te calmas? Y se siente aquí, yo no les tengo que decir nada. Ustedes saben cuál es la macumba y hay sabiduría, uno llega solito, eso que nos hace bien. Uno quiere ir para allá. Hay gente que cocina. ¿Cuál es eso? ¿Cómo regulas? Y fortalecer tu intuición y conexión con uno mismo. Si están elaborando trauma o si sienten que pueden estar en riesgo de trauma, el principal problema es que parte del trauma, parte de la incomodidad y de la ansiedad y del dolor y del rollo y de la rumia mental, etcétera, es que en el proceso muchas veces perdemos la conexión con nosotros mismos y como que nos cuesta hacernos caso. Hay que fortalecer eso, ¿ya? ¿Cómo se fortalece? Sabiendo regular el sistema nervioso, teniendo una rutina que te permita conectar con alguna técnica meditativa, no necesariamente una meditación, puede ser caminar, algo que te conecte con ese estado meditativo y conocer tu cuerpo para hacerte caso, para hacerte caso y para hacerte caso. Estos son algunos de los libros recomendados. Aquí está la autora Elaine Aron, El don de la sensibilidad. La mayoría del material que vimos hoy está basado en el primer libro que sale ahí, El don de la sensibilidad, que es como el básico de los básicos de lo que es la alta sensibilidad. Luego ella escribió uno de sensibilidad en infancia, como para apoyar a padres en el proceso de niños altamente sensibles, cómo reconocerlos, cómo ayudarlos,
como enseñarles a gestionar su alta sensibilidad. Y al lado hay otra autora, hay muchas más autoras, pero les quise poner estos 3 libros que son como de los más, son como de las que comenzaron a hablar de este tema hace ya más de 20 años. Ahora hay mucha más información, el tema de la alta sensibilidad se está haciendo cada vez más amplio y conocido. Y acá les puse algunos recursos de mi página web. En mi blog tengo información de lo que es ahora, lo que está pasando ahora. Estoy de a poquitito traduciendo información, papers principalmente, o artículos de revistas de psicología que están en inglés y los traduzco con lo que está pasando ahora y la alta sensibilidad. Y aquí les puse un pantallazo porque acá tengo una sobre el funcionamiento del sistema nervioso en las personas altamente sensibles para que lo vayan a mirar. No lo quise incluir ahí porque si no ya era mucho. Ahí está en mi blog. Y hace un par de días puse, esta es una temática nueva, que hay algunas psicólogas que están como asociando la alta sensibilidad con trastornos del espectro autista. Y no son lo mismo. ¿Okay? Ahí también traduje ese paper que resume como 27 estudios que se han hecho para reconocer dónde son distintas. Hay personas dentro del trastorno del espectro autista que pueden ser altamente sensibles, pero a nivel de cerebro funcionan distintas. Y ahí les puse un pantallazo de mi podcast donde tengo varias meditaciones y clases, y ahí también tienen más material sobre la alta sensibilidad y sobre la ansiedad y el trauma, que son las áreas que yo estoy viendo en este minuto. Voy a dejar esto acá. Esto es un ejercicio, lo estoy nombrando para que quede en el video grabado. ¿Cuáles son los principales desafíos de ser paz? ¿Y cuáles son los principales beneficios de ser paz? Y estas son 2 preguntas que ustedes pueden hacer para reflexionar. ¿Cómo sienten que esta cualidad, esta alta sensibilidad les afecta en cosas que les cuestan, desafío, y cosas que ustedes sienten que son un superpoder o una ayuda? Muchas gracias por la atención. Espero que esta información les haya gustado, les haya servido, y voy a parar ahora la grabación.